noches a todos, feliz noche de Halloween a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo en esta pequeña sesión doble que os voy a dar de dos películas dedicadas al Día de los Difuntos, a la noche de Halloween, como ahora pues se la conoce. Y después de haberos comentado una película de terror y de suspense propiamente dicha de la noche de Halloween, vamos a cambiar un poco las tornas y vamos a comentar otra película que tiene trasfondo terrorífico, pero que en realidad tiene poco de suspense y de terror, sino que es una comedia. Todos conocemos en los años 80 que se daba muchísimo pues el fenómeno del cine pues de adolescentes. Acordaos mucho de las películas del Club de los Cinco, de Cuenta conmigo, de los Goonies, que muchas de ellas, la mayoría, las voy a tener que comentar aquí en el canal, muchos de vosotros me la habéis pedido, y de personajes también, estas películas que estaban predominadas muchas veces por unos personajes un tanto estrafalarios. En los años 50, mejor dicho, en los años 40, años 50, en la televisión norteamericana, hubo un programa de presentación de películas de terror que lo presentaba una chica vestida de vampiresa y que tuvo bastante éxito precisamente porque daba películas de terror no demasiado conocidas, de serie B, algunas conocidas, otras no tanto, de serie B. Hay un pequeño retazo de ello en la película Noche de Miedo, protagonizada por Roddy McDowall, pero que el personaje de vampira, que era una actriz pues un tanto exuberante, que protagonizaba este pequeño espacio donde se presentaban películas de terror, donde se ponían películas de terror y posteriormente se comentaban, sí que tuvo luego su homónimo en los años 80 en Estados Unidos, en el personaje de Elvira. Es un personaje de la televisión estadounidense que está interpretado por el personaje, mejor dicho, por la actriz Cassandra Peterson. Me estoy trabando un poco la lengua. Por el personaje, mejor dicho, la actriz Cassandra Peterson. Y que presentó una serie de programas tituladas, si mal no recuerdo, ya hace bastante tiempo, por lo que puedo informarme, se llamaba Horror Macabro, en el que este personaje, al igual que en los años 50 Vampira, presentaba una serie de películas de terror. Tuvo tanto éxito y tanta aceptación este espacio que decidieron que ese personaje tuviera su propia película y sacaron la película que os voy a comentar esta noche, que es Elvira, la reina de las tinieblas, producida en 1988 por la New World Pictures, precisamente por una de las productoras de la Disney. Elvira, la reina de las tinieblas, es una película, digamos que es enteramente una comedia, no es ni muchísimo menos una película de terror, que brinda precisamente un homenaje a un personaje que ha tenido muchísimo éxito, que tuvo mucho éxito en los años 80 en Estados Unidos, que es el personaje interpretado por Cassandra Peterson, que es el personaje de Elvira, como presentadora de personajes, mejor dicho, de películas de terror, enfocado más incluso a la comedia. El personaje de Elvira, pues es un personaje de una vampiresa que, bueno, pues se puede decir que habla muy rápido, tiene gran corazón, tiene una vestimenta muy sexy, como podréis comprobar, va con una enorme peluca, y que decidieron que, como tenía tantísimo éxito como presentadora el personaje y la actriz de ese espacio de cine, decidieron hacer una película pues única y exclusivamente para el lucimiento de esta actriz y para el lucimiento del personaje. La actriz Cassandra Peterson fue precisamente la creadora, por así decirlo, del personaje de Elvira, pero que está fundado y que está basado en el personaje de vampira de los años 50 y cuya actriz le ganó un pleito a Cassandra Peterson por haber plagiado precisamente este personaje. Después de haber ganado Vampira, o el personaje de Vampira, la actriz que lo interpretaba, el juicio en contra de Cassandra Peterson, digamos que la New World Pictures decidió darle un tono más cómico, más humorístico al personaje y no digamos tan sumamente tétrico como en los años 50 había sido. Entonces tuvieron que darle una vuelta de tuerca al personaje e enfocarle desde el punto de vista de comedia. Es decir, las películas de terror que presentaba Cassandra Peterson en el personaje de Elvira en el programa de televisión estadounidense estaban enfocadas desde el punto de vista cómico. Un personaje que hablaba de una manera muy rápida, muy estrafalaria, que tenía unas caídas muy graciosas, pero que como tenía tanta carisma y tanta originalidad, decidieron hacer una película, que aquí la tenemos, Elvira, la reina de las tinieblas, y presentarla directamente en los cines.
La verdad es que el éxito que tuvo fue arrollador precisamente en una época donde el cine para adolescentes y para un público infantil y juvenil, pues la verdad es que tuvo mucho boom. Películas como Los Goonies, El secreto de la pirámide, como Una pandilla alucinante, también de trasfondo terrorífico, pero enteramente una comedia, digamos que arrastraron el éxito y le hicieron tener éxito a la película de Elvira, que no se había hecho hasta entonces una película donde la protagonista fuera una mujer con unos atributos tan potentes, pero también desde un punto de vista totalmente cómico. Es decir, Elvira no es una vampiresa propiamente dicho. Es decir, si nosotros le quitamos todo el atuendo de vampiresa o de personaje estrafalario, pues nos encontramos con un personaje muy cómico, con un personaje que está causando y realizando bromas constantemente. Es un personaje que habla de una manera muy rápida, que tiene salidas para absolutamente todos los comentarios, siempre desde el punto de vista cómico, y la verdad es que trae completamente de cabeza a todo un pueblecito que es donde ella se va a vivir. Argumentalmente, la película de Elvira pues no tiene excesiva complejidad. Es decir, Elvira está presentando un programa de televisión y la dicen que ya no tiene demasiado éxito. Pero a la vez se le fallece una tía suya y le deja por herencia una casa muy grande en un pueblo pues prácticamente, digamos, muy desconocido. Y ella, pues con ese coche tan estrafalario que tiene y con esa indumentaria, con unas gafas muy psicodélicas, pero con su gran escote, pues va directamente con su coche a ese pueblo. Precisamente el pueblo es un pueblo donde pues predominan pues un status quo, digamos, de personas muy fanáticas religiosas, excesivamente conservadoras, en el que todas las mujeres pues tienen que ir tapadas prácticamente, no se puede decir una palabra más sonante que otra, porque todo es motivo de habladuría. Entonces llega un personaje que es completamente todo lo contrario a ese pueblo. Un personaje estrafalario, un personaje que es muy cómico, que tiene salidas para todo, que no duda de llevar escotes y esto, ¿cómo se llama? Ropa como muy llamativa. Y todo ello, pues entonces lo que provoca pues es el desconcierto de todos los personajes, pero lo que provoca en ese pueblo pues es una especie como de revolución, digamos, ya no idealística, sino una revolución, digamos, cómica. Porque muchos de ellos no se toman en serio el personaje de Elvira, como la llaman en esta película, intenta ir a su casa, intentan ayudarla, por ejemplo, a decorar esa gran mansión en la que Elvira ha heredado de su tía y que esconde un pequeño secreto, que es una especie como de libro de conjuros, en el que uno de los personajes del pueblo está constantemente detrás de ese libro que le va a otorgar una especie como de poder de las tinieblas o algo así. Es decir, la película es una película que es cómica, enfocada para un público adolescente, juvenil, infantil y juvenil, en donde pues Elvira, digamos, el personaje es directamente la heroína. Es decir, no se puede decir que sea un personaje como Wonder Woman, ni muchísimo menos, pero sí que es un personaje muy gracioso que es fácilmente captable por el espectador y fácilmente identificable con el espectador porque es un personaje totalmente simpático. Es un personaje que está sonriendo completamente, no tiene una mirada maliciosa, no tiene malas ideas en nada y a todo le saca, digamos, un halo cómico. La verdad es que una de las secuencias más estrafalarias de la película es cuando Elvira prepara para una serie de personas que les ha invitado a su casa como llegada a ese pueblo una especie de cena y la cena pues se transforma pues en una especie como de ente o de monstruo que intenta comerse allí a casi todos los invitados a la cena de Elvira. Es decir, es una película que es desenfadada desde el punto de vista de la comicidad. Es la típica película que tiene, por ejemplo, una iconografía terrorífica, es decir, el caserón que Elvira pues ha heredado pues es un caserón antiguo al estilo de Psicosis, lleno de telarañas, lleno de pasadizos secretos, todo muy lúgubre, todo muy descuidado. El perro de Elvira pues es un perro que está lleno está peinado como con crestas al estilo punky. Es decir, tiene una iconografía, el personaje de Elvira, de su casa, su vehículo, todo tiene como una iconografía muy gótica que choca y que contrasta muy de golpe pues con una iconografía muy plástica, muy convencional del pueblo donde ella se instaura en todo momento. Y ese es precisamente el éxito de la película. Es decir, el contraste que hay entre cómo reaccionará el pueblo a la presencia de un personaje tan extravagante, tan estrafalario y tan exuberante como Elvira. Al final de la película, pues evidentemente, bueno, no es una review, digamos, con grandes spoilers. La verdad es que Elvira, pues no es una película en el que, digamos, que se pueda contar todo, que no se pueda predecir a lo largo de la película. Pero la verdad es que al final, digamos que todos se puede decir que se hacen amigos.
La verdad es que Elvira fue una película que dentro del panorama que había de los años 80 del cine infantil y juvenil, que tanto éxito dio pues a toda clase de productoras, incluida la New World Pictures, la Canon, evidentemente una productora de películas de serie B, digamos que pertenece a esa corriente de películas del cine adolescente que tanto éxito tuvo y que eran películas realmente desenfadadas. Hoy en día se puede decir que a lo mejor las herederas de aquel cine desenfadado pueden ser las películas de la Marvel, también producidas por la Disney y con un tono amable y comentarios sencillos, diálogos no demasiado profundos y argumentos poco complejos. Pero evidentemente estas películas tenían un algo especial que las de ahora no tienen bajo mi punto de vista, y eran la inocencia en el que todos los personajes, todos ellos se comportaban. Los adolescentes se comportaban como adolescentes, los niños tenían inquietudes de niños, y no se puede decir que esta película pues, tuviera el nivel intelectual, por ejemplo, de las comedias de John Hughes, por ejemplo, La chica de rosa o El club de los cinco, pero sí que lo que tenía era una especie como de trasfondo de la América profunda, del comportamiento, digamos, de cómo se comportaban las personas, de cómo se comportaban las familias ahora que entonces, cuando sobre todo un elemento, digamos, por ejemplo, que es Elvira, un elemento catalizador de una serie de cambios se producen en ese pequeño pueblecito. La verdad es que Elvira es una película que para la noche de Halloween es ideal porque es una película para todos los públicos. Es una comedia, no es una película de terror, aunque tenga mucha iconografía de terror. El personaje de Elvira, ya os puedo decir que es un personaje que emula a una vampiresa, se parece muchísimo, por ejemplo, a la vampira de la familia Monster, aquel papel que protagonizó Ivonne de Carlo en su día, cuando se hicieron la serie de la familia Monster. Es un personaje muy similar, por ejemplo, que podéis ver en la película de Tim Burton, Ed Wood, al personaje de vampira, pero sinceramente es un personaje que cae muy simpático de cara a todo tipo de espectador, porque ella es la dueña y señora de de la película, pero está llena la película de gags, de sentido del humor, a veces un sentido del humor un poco ácido, a veces muy socarrón, a veces muy sencillo, a veces un poquito verde, a veces... Es una película, digamos, para para todos los públicos. Lo puede ver toda clase de público, toda clase de gente, porque es una película completamente desenfadada. Luego también todo lo que es la presentación del personaje de Elvira destaca mucho visualmente porque, sinceramente, la cámara no es que esté casi siempre enfocándola a ella. Lo que ocurre es que tiene un montaje muy acelerado al principio de la película para que nos demos cuenta de todo lo que puede hacer Elvira. Es decir, la película va al ritmo del comportamiento de Elvira. Elvira es un personaje que habla muy rápido, es un personaje que toma decisiones a la velocidad de la luz, que no piensa las cosas, es muy impulsiva, y la película al principio tiene un montaje que es como si estuviese realizado por la propia Elvira. Es decir, es un montaje muy rítmico, muy acelerado, muy dinámico, y que luego cuando ya el personaje de Elvira llega ya al pueblecito, ya se va amilanando el montaje para presentarnos a toda la especie, por así decirlo, a todas las especies de personas que hay dentro del pueblo. Unos admirarán a Elvira, otras lo odiarán, otros le caerá mejor, otros le caerá peor, pero siempre tiene, digamos, ese punto de comicidad a toda clase de personajes de los que se desarrollan en la película. Elvira, por ejemplo, es tan cómico su personaje que ella no se enfada con nadie del pueblo, si os dais cuenta. Ella siempre tiene buenas acciones, buenas intenciones con todo el mundo, incluso con aquella clase de personas que siempre la odiarán, ya sea por su físico, ya sea por su extravagancia, ya sea por su liberalismo, por así decirlo. La verdad es que es muy graciosa, por ejemplo, la secuencia en la que Elvira necesita que su casa sea pintada y llama, pues, se mete allí en el bar de una serie de chicos y de chicas que están allí y dice, ¿quién me ayudaría a pintar mi casa? Y todos, absolutamente todo el mundo, porque ya se ha convertido en un personaje muy carismático, levantan la mano y la van a ayudar a pintar la casa. Lo gracioso es cuando vemos el plano de la casa completamente pintada, que es que la casa ha sido pintada de todos los colores posibles, a más chillones, más llamativos. El interior está intocable, pero la verdad es que la casa tiene un color llamativo que contrasta mucho con ese fanatismo religioso y conservadurismo exacerbado que tiene evidentemente el pueblo, provocando de las iras pues de las personas un poco incluso más cerradas en sí mismas. Pero vamos, todo ello con una comicidad en cada fotograma. La verdad es que la película en no pocos momentos parece un slapstick.
ya que tiene más gags visuales que a base de diálogos. Es decir, las actitudes que tiene Elvira, las poses que tiene ella, las miradas que tiene la actriz. La verdad es que el personaje de Elvira, interpretado por Cassandra Peterson, como ya lo había trabajado anteriormente en la televisión, se nota que ella domina muy bien el personaje y es capaz de salir airosa de cualquier situación. Es decir, todo lo que son las poses, todo lo que son las miradas, las sonrisas, los ademanes, la manera de caminar, la manera de contonearse, la manera de llevar la peluca, los vestidos. Se nota que Cassandra Peterson es un personaje que ya había traído dominado anteriores veces. Cassandra Peterson no crea un personaje en esta película, en Elvira, sino que lo que hace es perfeccionarlo desde un punto de vista cinematográfico, darle mucho más carisma. De Elvira, la reina de las tinieblas, se hizo, si mal no recuerdo, en el 2001 una segunda parte que ya no tuvo, evidentemente, por así decirlo, ya no tuvo el impacto que tuvo en 1988 esta película, porque evidentemente digamos que ya estábamos hablando de otro tipo de generación. 2001, estamos hablando en esta película de finales de los años 80, en el 2001, ya la corriente de cine adolescente que había sido durante todos los años 80 ya había desaparecido prácticamente por completo. Entonces, la verdad es que la segunda parte ya prácticamente ha caído en el olvido. Pero la verdad es que esta película, la primera que hizo, que no es evidentemente ni una obra maestra, ni una joya de la comedia, sino que es una película simple y llanamente para pasar el tiempo, entretenida. Es una película, digamos, por ejemplo, para esta noche de Halloween. Se puede, por ejemplo, pasar miedo con La noche de Halloween y se pueden pasar risas con Elvira. Es decir, digamos que he querido comentaros dos películas de una manera bastante ambivalente, es decir, una de terror y una de comedia, pero siempre con el trasfondo de Halloween que tienen ambas películas. El trasfondo, evidentemente, de iconografía de terror, de iconografía de cine fantástico. Elvira también tuvo en su día muchísimo éxito y ella siguió con el personaje, pero ya evidentemente en tono completamente cómico, presentando programas de películas de cine fantástico, de terror, hasta que poco a poco con el tiempo pues ya el programa en Estados Unidos dejó de tener el impacto que había tenido y lo dejaron de emitir. Actualmente Cassandra Peterson tiene ya 67 años, ya ha renunciado al personaje de Elvira, ya lo explotó mucho, dando incluso conciertos, no como cantante, sino como un espectáculo que ella hacía en programa de televisión, en las dos películas que os comento. Y creo que hace poco en Estados Unidos, no sé si hubo un reality en el que Cassandra Peterson lo que quería hacer era escoger a una nueva chica para que la sustituyera en el personaje de Elvira. Lo que pasa es que, claro, eso es como si dijésemos que Harrison Ford quiere hacer una especie como de Gran Hermano, donde él escoja al nuevo Indiana Jones. Es decir, Elvira siempre será Cassandra Peterson, igual que Harrison Ford será siempre Indiana Jones. Pero bueno, al menos nos queda una comedia muy fresca, muy vibrante, muy alocada, que tuvo un pequeño éxito en su momento y que realmente que para la noche de Halloween es ideal para echar unas risas con Elvira y para pasar un poquito miedo con la noche de Halloween. Yo espero que dejéis aquí en la caja de comentarios si conocéis esta película. No es excesivamente conocida, pero hace poco ha salido una edición metálica especial porque la película, aunque tuvo éxito y se ha convertido en una pequeña película de culto, sí que la han querido sacar en una edición coleccionista. Yo tengo aquí el cartoncito original, mi edición es la 1430 de 1600 ejemplares. Yo la vi, me acuerdo que la vi en televisión, pues tendría a lo mejor unos 10 años o 12 años, de 89, 90. Lo que más me llamó la atención fue la iconografía de terror, de por qué ese personaje de Elvira, es decir, la vampiresa estaba sola. Me recordaba mucho a la familia Monster, aquella serie en blanco y negro de los años 60. Me reí mucho con todas las caídas que tiene Elvira. La verdad es que es una película, pues digamos, para ver en familia, porque es una película muy desenfadada, llena de chistes, llena de gags. Y bueno, pues para esta noche, pasar miedo con la noche de Halloween y pasar unas risas con Elvira, la reina de las tinieblas. Espero que os haya gustado mi sesión doble de especial Halloween, que pongáis abajo aquí todos los comentarios que queráis, que os suscribáis al canal para nuevos vídeos, porque seguiré subiendo, evidentemente, muchos nuevos más, con nuevas secciones muy interesantes que dentro de poco voy a inaugurar en el canal. Y lo dicho, os dejo con... ahora no la tengo aquí la noche de Halloween, con Elvira,
La Reina de las Tinieblas y con La Noche de Halloween. 2 películas ideales para ver esta noche. Hasta mañana y que las disfrutéis. Chao.